En este video, estudiaremos el movimiento ondulatorio. Los fenómenos ondulatorios son aquellos que se propagan, a través de un medio, en forma de ondas. Estas ondas pueden ser de diferentes tipos, como mecánicas, electromagnéticas, de materia, etc. Las características principales de los fenómenos ondulatorios incluyen la frecuencia, la longitud de onda, la amplitud y la velocidad de propagación, que dependen del medio en el que se propagan las ondas. Elementos de las ondas. Amplitud. Es la distancia de una partícula desde la cresta a su posición inicial. También se define como la máxima distancia de la onda calculada verticalmente. Se conoce como la distancia entre el punto de equilibrio de la onda hasta el valle. Se denota como A. La línea roja punteada corresponde a la amplitud de la onda azul. También se puede medir desde la cresta hasta el punto de equilibrio. Ciclo u oscilación. Un ciclo de una onda es la parte de la onda que se repite. Es el recorrido de una partícula desde que inicia la vibración, hasta que regresa a su posición inicial. Longitud de onda. Es la distancia entre dos crestas, o la distancia mínima de dos partículas que vibran en fase. La línea negra punteada corresponde a la longitud de onda, y se utiliza la letra griega lambda. El periodo. Es el tiempo que le toma a una onda recorrer el espacio que existe entre dos partículas que vibran en fase, en otras palabras, es el tiempo que tarda en crearse una onda completa. Es el inverso de la frecuencia. Es decir, T es igual a 1 sobre F. A través de ondas nos llegan los sonidos, como ondas percibimos la luz. Se puede decir que a través de ondas recibimos la mayor parte de información sobre el mundo exterior. Hay algunas características que son propias de las ondas. Por ejemplo, podemos escuchar un sonido proveniente del otro lado de un muro, aunque no estemos viendo la fuente que lo emite. Reflexión de ondas. Es el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca con un obstáculo. En la animación, observamos que un frente de onda rojo incide sobre un obstáculo azul. Este frente de onda se desvía con un ángulo alfa sub r, el cual es igual al ángulo de incidencia, alfa sub i. Para facilitar la comprensión del fenómeno trazamos con líneas verdes las direcciones de incidencia y reflexión de la onda. También trazamos la normal en el punto A. Podemos concluir que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Las características de las ondas se pueden aplicar a ondas mecánicas como las ondas sonoras y las ondas en una cuerda, también a ondas electromagnéticas como la luz. Refracción de un movimiento ondulatorio. La refracción es el cambio de dirección de una onda al pasar de un medio a otro, en el que se propaga con distinta velocidad. Por ejemplo, al pasar del aire a un medio más denso como el agua, donde tendrá una velocidad menor. En la animación podemos observar que el frente de onda va a pasar del aire al agua. Experimenta una desviación, ilustrada con el rayo incidente, verde, y refractado, el rayo rojo. Se observa que el ángulo de incidencia, en este caso, es mayor que el ángulo de refracción. Ahora comparemos dos casos que pueden presentarse. Observa las gráficas.
Cuando la onda pasa a un medio donde la velocidad es menor, entonces el rayo refractado se acerca a la normal. En el caso contrario, o sea que la onda pasa a un medio menos denso, donde la velocidad es mayor, entonces, el rayo refractado se aleja de la normal. Esta ley es importante para comprender cómo la luz se propaga en diferentes medios, como el aire, el agua, el vidrio, etc., y se utiliza en aplicaciones prácticas, como el diseño de lentes y sistemas ópticos. La refracción es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar de un medio a otro, en el que se propaga con distinta velocidad. Se rige por dos leyes. 1. El rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. 2. La ley de Snell de la refracción, que marca la relación entre el ángulo de incidencia, el de refracción, y las velocidades de las ondas en los medios 1 y 2. En este video vamos a ver la ley de Snell, ley fundamental de la refracción, en el movimiento ondulatorio. Consideremos un rayo u onda que pasa de un medio poco denso como el aire, a uno más denso como el agua, en este caso. Observamos que el rayo incidente al ingresar al agua, sufre una desviación, es decir, se refracta. Podemos apreciar que el ángulo de incidencia es menor, en este caso, que el ángulo de refracción, ángulos que se miden con respecto a la recta normal. Para que se cumpla la ley de Snell, debe haber dos medios con diferentes densidades, de tal manera que, la velocidad de la luz, por ejemplo, sea diferente en esos medios. Vemos la fórmula de la ley de Snell, que relaciona las velocidades, los índices de refracción y las longitudes de onda. Se define el índice de refracción, n, a la razón o relación entre la velocidad de la luz en el vacío, y la velocidad de la luz en un medio determinado. La difracción es el fenómeno en el que una onda se desvía de su camino cuando pasa por un orificio o un obstáculo. La difracción es más pronunciada cuando el tamaño del obstáculo es similar a la longitud de onda. Difracción en el movimiento ondulatorio. La difracción es el fenómeno ondulatorio que ocurre cuando una onda se reproduce al atravesar una abertura u orificio. Tiene lugar cuando el tamaño del orificio es del mismo orden que la longitud de onda del movimiento ondulatorio. En la figura se representa una caja con dos aberturas. La de la izquierda bastante grande. Se observa que la onda solo se propaga dentro del cono A' o B'. En cambio, mediante la abertura de la derecha se observa que la onda se propaga con una mayor cobertura. Si el orificio m'N' es muy grande respecto a la longitud de onda, las ondas se propagan solamente dentro del cono A' o B'. Si el orificio Mn es pequeño, del orden de la longitud de onda, se porta él, como centro, de un foco emisor de ondas, propagándose éstas en todas direcciones. Todo sucede como si, al llegar al orificio, los rayos se doblaran, difracción, en todas las direcciones. La difracción no ocurre únicamente ante orificios, también ante cualquier obstáculo o borde, con un tamaño comparable a la longitud de onda. Por ejemplo, el sonido es capaz de bordear pequeños obstáculos que encuentre en su camino, lo que nos permite escuchar, aunque no veamos la fuente del sonido.